¿Tus papás eran obsesivos con las calificaciones? Cuando llegué a la casa con un 98% en mi examen de ortografía, mi mamá me sentó en la mesa de la cocina y me hizo escribir: soy un fracaso 10.000 veces, porque para ella sacar menos de 100 era como estar desperdiciando mi vida. Mis papás estaban convencidos de que solo las calificaciones perfectas nos salvaban de terminar en la calle y morirnos. No toleraban nada menos que la perfección en cada tarea, en cada examen, en todo. Un 99% se consideraba un fracaso. Equivocarte en una pregunta extra era un drama. Mamá tenía una tabla enorme pegada en la sala donde anotaba todas nuestras calificaciones. Los 10 llevaban estrella dorada y cualquier otra cosa recibía una X roja que marcaba mientras nos soltaba el discurso de cómo habíamos defraudado a los antepasados. Mi hermano Leo sacó una vez un B+ en segundo de primaria, y hasta 6 años después, mamá seguía recordándolo como el día que eligió la mediocridad. Leo lloró toda una semana, pero ni así logró que le quitaran la marca roja de la vergüenza. Los castigos eran todavía peores, diseñados para que jamás se nos olvidaran los errores. Cuando saqué 95% en uno de matemáticas, mi papá me obligó a pararme afuera, en el jardín, con un letrero que decía: desperdicié el 5% de mi potencial, mientras los vecinos pasaban. Fueron 4 horas bajo el sol de julio, sin bajar el letrero, ni para limpiarme el sudor de los ojos. Una vecina me preguntó si necesitaba ayuda, y tuve que fingir una sonrisa y decir que no. Así era como aprendíamos. Mi hermana Kaya acabó con un tic nervioso de tanta presión. Se le movía el ojo cada vez que hacía un examen, lo que la hacía equivocarse más. El día que sacó su primer A, en quinto de primaria, mamá la rapó en el baño mientras le decía que el cabello era para los niños exitosos. Kaya usó gorras durante meses, pero en los eventos escolares mamá se las quitaba para que todos vieran lo que les pasaba a los niños que sacaban A. Lo peor era cuando nos saboteaban para ver si de verdad estábamos comprometidos. Papá me escondía los libros la noche antes del examen para ver si había estudiado lo suficiente. Mamá nos cambiaba las alarmas para que llegáramos tarde, porque según ella, un estudiante de 10 debe rendir bajo cualquier circunstancia. Una vez cambiaron todas las fechas de entrega en nuestras agendas, y luego nos castigaron por entregar tarde. Decían que la vida también te pone trampas, y que teníamos que estar preparados. Cuando Leo tenía 12 años y sacó 96% en ciencias por un error de cálculo, papá lo llevó a un albergue del centro y lo obligó a pasar la noche ahí. Este es tu futuro si sigues sacando esas calificaciones, le soltó, dejándolo solo entre desconocidos por 8 horas. Leo regresó al día siguiente temblando y nunca quiso hablar de lo que vio. Jamás volvió a sacar menos de 100, pero también dejó de dormir y empezó a arrancarse el cabello. Yo intenté ser perfecta, de verdad lo intenté. Estudiaba hasta que se me nublaba la vista, revisaba todo 20 veces, memorizaba libros completos, pero nadie es infalible. Cuando saqué 94% en un ensayo de inglés porque entendí mal una pregunta, mamá me encerró en el sótano con una pila de biografías de gente exitosa. Lee sobre lo que nunca vas a hacer, me dijo. Me pasé 3 días ahí, sin comida, solo agua y libros de gente que, según ella, nunca sacó un 94% en nada. La primera que se quebró fue Kaya. Estaba en segundo de secundaria, tomando cursos avanzados, y la presión la rebasó. Sacó 91% en una presentación de historia, y ya sabía lo que le esperaba. En vez de irse a la casa, se tomó un frasco de pastillas en el baño de la escuela. En el hospital le hicieron un lavado de estómago, mientras mamá gritaba que Kaya estaba arruinando su récord de asistencia perfecta. Ni le importó que casi se muriera, solo que faltara a clases. Después de eso, pensarías que aflojarían tantito, pero fue al revés. Dijeron que lo de Kaya solo demostraba que éramos débiles y necesitábamos más motivación. Nos pusieron a competir entre nosotros. El que sacara la calificación más baja tenía que servir al otro hasta redimirse. Yo me la pasé un mes lavándole los calcetines a Leo por fallar una pregunta en un examen sorpresa, donde él sacó todo bien. El punto de quiebre llegó en el penúltimo año de prepa. Llevaba 2 años con puros 10, muerta de miedo de fallar, pero también llevaba 7 materias avanzadas. Hacía 3 deportes porque según ellos era necesario para la universidad, y dormía tal vez 3 horas por noche. Cuando me devolvieron el examen de cálculo con 93%, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no como Kaya que explotó, sino así, calladito por dentro. Ya sabía lo que seguía. Papá me iba a hacer quemar mis cosas porque ya no las merecía, y mamá iba a inventar alguna tortura nueva para que no volviera a desperdiciar el 7% de mi potencial. Seguro me iban a poner a escuchar cómo felicitaban a Leo y a Kaya por sus 10, explicando que ahora yo era la vergüenza de la familia. Pero cuando llegué a la casa, estaban extrañamente callados. Mamá agarró el examen y lo revisó con calma, papá detrás de ella, los dos sin decir nada. Luego mamá me miró con una cara que nunca le había visto. Nos hemos estado preparando para este día, dijo en voz baja. El día en que uno de ustedes demostrara que en realidad no es nuestro hijo. Papá sacó una carpeta llena de papeles. Supuestamente eran pruebas de ADN que se habían hecho años antes. Siempre sospechamos que no eras nuestro, soltó. Yo estaba ahí, temblando con el examen en la mano. Papá abrió la carpeta y la puso en la mesa de la cocina entre nosotros. Las hojas tenían sellos y nombres de un laboratorio que jamás había escuchado. Todo estaba lleno de números, columnas, porcentajes. No podía enfocar nada porque sentía el cuerpo vibrando. Mamá empezó a hablar con esa voz calmada, diciendo que lo habían sospechado por años, que los hijos verdaderos de su familia no desperdician su potencial como yo, que el 93% era la prueba de que no tenía sus genes de excelencia. No dejaba de repetir esa frase, como si fuera algo científico. Papá señalaba líneas en los papeles, pero las palabras se me hacían borrosas. Intenté leer el nombre del laboratorio y algo no cuadraba. Las letras eran desiguales, como si alguien las hubiera puesto en la compu, y no fueran de un documento oficial. Pero no pude decir nada porque sentía la garganta cerrada. ¿Cuál sería el castigo esta vez? ¿Me iban a poner a dormir afuera?
¿Me dejarían en un lugar peor que el sótano? Mamá solo dijo que por ahora podía quedarme en la casa. Ese por ahora se quedó flotando en el ambiente como una amenaza que nadie se atrevía a nombrar. Papá dijo que había perdido todos mis privilegios hasta que le demostrara que sí valía la pena. Tenía que sacar puros dieces todo el semestre, no solo en un examen. Era un semestre completo con calificación perfecta, ni un solo error permitido, porque si me equivocaba, me iba. Nunca dijeron a dónde, pero la amenaza era clarísima. Tomé la carpeta que tenía papá y me puse a revisar los papeles con más cuidado. El nombre del laboratorio se veía raro. La tipografía del encabezado no coincidía con la del cuerpo del documento, pero el miedo me mantuvo callada. Solo le devolví la carpeta y me fui a mi cuarto sin decir ni una palabra. Me dejaron irme, ni me detuvieron. Esa noche me quedé acostada mirando el techo, sin poder dormir, con la cabeza dándole vueltas a la cara de Leo cuando regresó del albergue. Tenía 12 años, seguía siendo un niño, y papá lo dejó toda la noche ahí, con extraños. Solo por un error en un cálculo. Fue solo un error en un problema, pero Leo volvió temblando y no habló en días. Ahora, cuando se estresa, todavía se arranca mechones de cabello. También me acordé de Kaya y de cómo se veía después de que mamá le rapó la cabeza en el baño. Kaya usaba gorros para todos lados, pero en los eventos de la escuela, mamá se los quitaba a la fuerza. Todos supieron lo que les pasaba a los niños que sacaban menos de 10 en mi casa. Yo toda la vida creí que todo eso era normal, que la tabla de calificaciones pegada en la pared era lo que debía ser, que los castigos eran necesarios y que solo las calificaciones perfectas nos podían salvar de acabar en la calle. Pero algo en esos papeles de ADN no me cuadraba. Me seguía molestando la diferencia en las letras. ¿Por qué un laboratorio serio tendría distintas fuentes? ¿Por qué supuestamente nos hicieron esas pruebas hace años y apenas me lo decían ahora, justo después de mi primer bajón de calificaciones? Todo estaba demasiado sospechoso, pero me daba pavor cuestionar las cosas de frente. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si de verdad tenían pruebas de que no era su hija? Al día siguiente en la escuela, no pude poner atención en nada. La maestra de cálculo me regresó la tarea, y yo me quedé viendo los problemas como si estuvieran en otro idioma. ¿Sería cierto que era adoptada? ¿O solo era otra de esas pruebas absurdas para que volviera a la perfección? Ya nos habían puesto trampas antes. Saboteaban cosas para ver si podíamos superarlas. Tal vez esto solo era una versión más extrema. La maestra de cálculo notó que estaba ida, y se acercó bajito a preguntarme si todo estaba bien en mi casa. Sentí un nudo en el estómago, pero contesté que sí, como autómata, porque era lo que nos enseñaron a decir. Siempre sí, todo bien, lo de siempre con los papás. Me miró un rato, como si no me creyera, pero luego siguió con otro alumno. El resto de la clase me la pasé preguntándome si debía haber dicho otra cosa. En el recreo dije que iba al baño, pero me fui directo a la biblioteca, porque ahí casi nadie usa el baño y siempre está solo. Me encerré en un cubículo, saqué el celular, y aprovechando que esa mañana había escondido la carpeta de ADN en mi mochila cuando nadie me veía, empecé a tomarle fotos a cada hoja. Me temblaban tanto las manos que varias fotos me salieron movidas, y tuve que repetirlas. Le tomé foto al membrete del laboratorio, a las columnas, a la firma, a todo. Ahí mismo abrí una cuenta de correo nueva desde mi celular, con una contraseña que mis papás jamás adivinarían, y subí todas las fotos. No debió tomarme más de 15 minutos, pero sentí que fue una eternidad. Cada ruido en el pasillo me hacía brincar, pensando que alguien podría entrar o que mis papás, de alguna manera, iban a descubrirme. Cuando terminé, borré las fotos del celular, limpié el historial y revisé varias veces que no quedara ni rastro. Guardé la carpeta en la mochila y me fui a la siguiente clase. Después de la comida tenía hora libre, así que me fui al laboratorio de cómputo de la biblioteca y entré a mi correo secreto. Ahí empecé a buscar información sobre pruebas de ADN. Resulta que hay de varios tipos, de paternidad, de maternidad, entre hermanos, hasta perfiles genéticos completos. Ni idea de cuál me habrían hecho mis papás, porque los papeles no decían nada claro. Luego busqué el nombre del laboratorio del membrete en internet, revisé directorios y nada. La dirección web que venía en el papel no coincidía con ninguna empresa real. Me empezó a doler el estómago, una mezcla de esperanza de que los papeles fueran falsos y miedo de lo que eso significaría si sí lo eran. ¿Por qué mis papás inventarían una prueba de ADN? ¿Qué clase de padres hacen algo así? Al salir de la escuela caminé a casa lo más despacio que pude, sintiendo que cada paso me pesaba más. ¿Qué iba a encontrar al llegar? Entré y vi a mamá en la sala, parada junto a la tabla de calificaciones en la pared. Ya no había ni una estrella dorada. Todas las que gané en años de sacar puro 10 desaparecieron. En su lugar, debajo de mi nombre, había un signo de interrogación enorme hecho con plumón rojo. Mamá me miró y dijo que ese signo se quedaba hasta que yo probara que merecía ser parte de la familia, con una voz fría, casi sin emoción, y añadió que agradeciera que al menos me daban una oportunidad, porque la mayoría de las familias echaría a la calle a un hijo que no fuera suyo. Solo asentí y me fui a mi cuarto sin discutir ni llorar, como la hija obediente que sabe cuál es su lugar. Esa noche, Kaya me encontró afuera de mi cuarto. Se asomó para ver que nuestros papás no estuvieran cerca, y me susurró que no creía eso de que no era su hermana, que teníamos los mismos pulgares raros y flexibles, que podíamos doblarlos igual, y hasta el remolino en el cabello lo teníamos en el mismo lugar. Mientras hablaba, el ojo se le movía rapidísimo, el tic nervioso que tiene de tanto estrés. Me di cuenta de que tenía tanto miedo como yo, tal vez más. Si yo no era su hermana, entonces ¿qué pasaba con ella y con Leo? ¿Serían los siguientes? ¿Nuestros papás decidirían que ellos tampoco eran familias y cometían un error? Le dije a Kaya que se fuera a su cuarto antes de que nos cacharan hablando, y se fue rapidísimo. Más tarde esa noche, Leo me encontró cerca de las escaleras. Miró por todos lados, nervioso, y en voz bajita y temblorosa, me dijo que él creía que la prueba de ADN podía ser falsa. Todo su cuerpo temblaba mientras hablaba. Me contó que una vez vio a papá practicando la firma de mamá en hojas al azar,
sentado en el escritorio, escribiendo su nombre una y otra vez, hasta que le saliera igual. Leo tendría unos 10 años cuando lo vio, pero en ese momento no entendió lo que significaba. Pero ahora me preguntaba si mi papá en realidad estaba practicando cómo falsificar firmas en papeles importantes, como si fuera a falsificar el resultado de una prueba de ADN. Leo no dejaba de voltear hacia las escaleras mientras hablaba, con un miedo que se le notaba, como si en cualquier momento alguien fuera a subir y cacharnos platicando. Le pregunté cuándo había visto a mi papá hacer eso, y me dijo que fue hace algunos años, cuando empezaron a ponerse más intensos con lo de las calificaciones, antes de que Kaya intentara suicidarse y todo se viniera abajo de verdad. Le dije a Leo que tuviera cuidado y que no se le notara que sospechaba algo. Él solo asintió y casi salió corriendo directo a su cuarto. Yo me quedé sola en el pasillo, dándole vueltas a todo en la cabeza. La diferencia en la letra, el nombre extraño del laboratorio, papá practicando firmas. Nada de eso parecía real. Sentía que habían inventado toda esa historia solo para castigarme por sacar un 93. Esa noche no dormí nada. Nomás estuve acostada viendo el techo y pensando en cómo papá practicaba la firma de mi mamá, en la letra rara de esos papeles de ADN, y en cómo se les ocurrió inventar semejante mentira, nomás para lastimarme más. Al día siguiente llegué a la escuela sintiendo que iba en automático, mientras en mi cabeza me gritaba que tenía que pedir ayuda antes de que todo se pusiera peor. Entré a mi clase de cálculo y me senté toda la hora sin escuchar nada, solo viendo el reloj hasta que por fin sonó la campana. Cuando todos salieron, me acerqué al escritorio de la maestra y le pregunté si podía hablar con la orientadora porque estaba muy estresada por lo de la universidad. Esas eran las palabras clave que nos enseñaron en la clase de salud, las que usas cuando necesitas ayuda, pero no puedes decir las cosas de frente. La maestra se me quedó viendo un momento, luego solo asintió y me escribió un pase sin hacerme preguntas. Caminé por el pasillo rumbo a la oficina de orientación, apretando el pase con la mano que me temblaba, pensando si estaba a punto de arruinarlo todo o por fin arreglarlo. La orientadora se llamaba Melissa Moreau y tenía esa manera tan calmada y profesional de moverse que, cuando cerró la puerta de la oficina, de alguna forma hizo que me sintiera menos asustada. Se sentó enfrente de mí y me preguntó qué estaba pasando de verdad, y en cuanto oí su voz, sentí que me rompía por dentro. Empecé a llorar como no lo había hecho desde que mis papás me enseñaron esos papeles falsos de ADN, y una vez que empecé, ya no pude parar. Le solté todo mientras me caían las lágrimas y la voz se me quebraba. Le hablé del cuadro de calificaciones en la sala, de las estrellas doradas y las X rojas, de los castigos, de cuando me hacían pararme en el patio con el letrero, de la vez que a Kaya le raparon la cabeza por sacar un A, de cuando mi mamá me encerró 3 días en el sótano sin darme de comer. Le conté de la vez que Kaya se tomó las pastillas en el baño de la escuela por sacar 91%, y mi mamá gritaba por su récord de asistencia mientras a Kaya le hacían un lavado de estómago. Le platiqué de cuando mi papá llevó a Leo al albergue, y lo dejó ahí toda la noche con puros desconocidos, y él solo tenía 12 años. Le conté lo de los papeles de ADN que me enseñaron después de mi 93% en el examen de cálculo, y cómo me dijeron que en realidad no era su hija, que por eso nunca iba a poder sacar calificaciones perfectas. Melissa me escuchó sin interrumpirme, solo tomando notas mientras yo hablaba. Lloraba y temblaba enfrente de ella. Cuando por fin me callé, dejó la pluma y me explicó que era una persona obligada a reportar, y que lo que acababa de contarle era maltrato infantil, así que por ley tenía que avisar al DIF. Sentí el terror subirme al pecho, porque me daba pánico que mis papás se enteraran de que yo había dicho algo. Melissa debió haber notado el miedo en mi cara, porque rápido me dijo que el DIF iba a investigar con mucho cuidado, y que había hecho bien en buscar ayuda. Me preguntó si tenía alguna prueba, y con las manos temblando, saqué mi celular para abrir mi correo secreto, y mostrarle las fotos de los papeles de ADN. Vi cómo le cambiaba la cara mientras los veía en la pantalla. Me dijo que algo del formato no se veía bien, pero que no era experta y mejor iba a consultar con alguien que supiera de pruebas genéticas. Salí de ahí con una mezcla extraña de alivio y miedo, como si por fin hubiera hecho algo por mí, pero al mismo tiempo hubiera detonado una bomba que se iba a venir contra mí después. 2 días después, Melissa me llamó otra vez a su oficina durante mi hora libre y me dijo que el DIF ya había llamado a mi casa para agendar una visita. Mi mamá contestó el teléfono y, según esto, dio una actuación tan convincente sobre lo maravillosa que era nuestra familia, que detuvieron la investigación. Sentí cómo se me iba toda la esperanza mientras Melissa me explicaba esto, y yo temblaba, porque claro que mi mamá iba a sonar perfecta al teléfono. Tenía años perfeccionando cómo hacer que todos creyeran que éramos una familia ideal, aunque la realidad era otra. Melissa me sugirió que empezara a anotar todo con detalles, así que me compré una libreta pequeña que escondí en mi casillero de la escuela. Empecé a escribir cada castigo, cada amenaza, cada vez que sacaban el tema de la supuesta prueba de ADN para decirme que yo estaba defectuosa, o que no era en serio su hija. Ponía las fechas, la hora, y exactamente lo que decían, armando una línea del tiempo que, según Melissa, iba a ser una prueba mucho más fuerte que solo contar recuerdos al aire. En mi casa, mis papás inventaron nuevas reglas donde hasta para tener lo más básico tenía que sacar 100 en todo. Revisaban mi tarea con una lupa, y la presión que antes sentía ahora parecía nada. Mi papá se ponía justo detrás de mí mientras hacía la tarea, marcando cada cosa con su pluma roja y diciéndome cómo cada error era prueba de que no era su hija de verdad. Se detenía en una coma fuera de lugar, y decía que los verdaderos miembros de la familia sabrían cómo hacerlo bien. Veía un cálculo mal por un simple decimal, y negaba con la cabeza, como si confirmara lo peor que pensaba de mí. Una vez, mientras cenábamos, Kaya me pasó una nota doblada por debajo de la mesa cuando nuestros papás estaban distraídos. La abrí en mis piernas y decía que quería ayudarme, pero no sabía cómo. Le contesté en el mismo papel que solo se cuidara y que mantuviera sus calificaciones perfectas, porque no quería que fueran a desquitarse con ella después. Se la regresé y vi cómo le temblaba el ojo más que nunca mientras la leía.
Me sentí fatal por no haberla protegido cuando mi mamá le rapó la cabeza, por no haber hecho algo antes de que Kaya quedara tan dañada. Leo había vuelto a arrancarse el cabello y ya tenía unos parches bien notorios a los lados de la cabeza. Cuando mamá se dio cuenta en la cena, le gritó por hacer que la familia se viera mal y lo amenazó con raparlo si no dejaba de hacerlo. Leo se quedó sentado en la mesa, con las manos apretadas en el regazo, y yo veía cómo le costaba aguantarse las ganas de tocarse la cabeza. Apenas podía con el impulso y la verdad, yo no tenía idea de cómo ayudarlo sin que todo empeorara para los dos. En mi próxima cita con Melissa, usé mi celular para tomarle fotos al cuadro de calificaciones de la sala, donde todas las X rojas estaban marcadas con plumón, y en donde antes estaban mis estrellas doradas. Ahora solo había un signo de interrogación enorme bajo mi nombre. Melissa me ayudó a agregar esas fotos a mi archivo de evidencias, y revisamos juntas la cronología de los castigos, asegurándonos de que cada detalle estuviera bien registrado. Mientras repasábamos las fotos de los documentos de ADN, Melissa abrió la página oficial del laboratorio en su compu, y comparamos los membretes. La fuente no coincidía para nada, y el logotipo también era diferente. Todo indicaba que los papeles podían ser completamente falsos, justo como Leo sospechaba, desde que vio a papá practicando la firma de mamá hace años. En la siguiente sesión, Melissa me contó que conocía a alguien que podía revisar los papeles de ADN y decirnos si eran reales. Una consejera genética llamada Jean Cottle, que trabajaba en el hospital y a veces ayudaba en casos como el mío. Melissa le marcó desde su oficina y le explicó todo mientras yo estaba sentada en el sillón, sintiendo el estómago hecho nudos. Jean aceptó revisar los papeles sin cobrarnos al escuchar lo que habían hecho mis papás. Saqué mi teléfono y, con las manos temblando, entré a mi correo secreto para enviarle todas las fotos a la dirección que me dio Melissa. Cada vez que mandaba un archivo, sentía que de alguna forma mis papás se iban a enterar, como si les fuera a llegar una alerta, avisándoles que yo estaba juntando pruebas en su contra. Melissa me vio borrar los mensajes enviados y limpiar el historial. Me dijo que estaba siendo lista y cuidadosa. Esa semana, en la casa, me obligué a actuar como la hija asustada y obediente que esperaban. No era difícil fingir miedo porque en realidad lo sentía todo el tiempo, pero debajo de ese miedo empezó a encenderse algo nuevo, algo que nunca me había permitido sentir: coraje, un coraje real, porque sentirlo significaba que creía que merecía un trato mejor, cuando toda la vida me enseñaron que tenía que aceptar cualquier castigo. Me puse a estudiar para el examen de química hasta que me ardían los ojos y revisé cada respuesta como 5 veces. Cuando me devolvieron el examen con un 100% en rojo, lo llevé a la casa y lo puse en la mesa de la cocina sin decir nada. Mamá lo agarró y se quedó revisándolo un buen rato, como si buscara errores que nunca iba a encontrar. Luego fue a la sala y puso una sola estrellita dorada junto al signo de interrogación bajo mi nombre. Dijo que necesitaba juntar otras 49 calificaciones perfectas antes de siquiera pensar en llamarme su hija. Le di las gracias como si me estuviera haciendo un favor y no dándome una tarea imposible. 2 días después, estaba con Melissa en su oficina durante mi hora libre cuando sonó el teléfono de su escritorio. Contestó. Me volteó a ver y me dijo que era Jing. Puso la llamada en altavoz para que yo escuchara. La voz de Jing sonaba tranquila y profesional, mientras nos explicaba lo que encontró en los documentos de ADN. El nombre del laboratorio de la hoja membretada no estaba registrado en ningún lado. El formato del reporte no era el de un laboratorio real. Y lo más importante, el tipo de prueba que venía ahí ni siquiera tenía sentido con lo que decían mis papás que demostraba. Nos dijo que parecía que alguien había descargado una plantilla de internet y solo le puso datos inventados. Terminó diciendo, con voz suave, que lo sentía mucho, pero que sin duda esos documentos eran falsos. Me quedé sentada sintiendo una mezcla bien extraña de alivio y horror al mismo tiempo. Alivio porque probablemente no era adoptada, y mis papás habían mentido sobre la prueba, y horror porque se tomaron la molestia de falsificar documentos legales, solo para castigarme por sacar un 93% en un examen. ¿Qué clase de papás le hacen eso a su hija? Melissa le agradeció a Jing y colgó. Luego me explicó que ese nivel de manipulación mental, junto con los castigos físicos que yo había documentado, hacía que el caso tuviera mucho más peso para que el DIF interviniera. Dijo que fabricar pruebas de ADN falsas para torturar psicológicamente a una hija era un abuso muy grave que los jueces sí tomaban en serio. Esa misma semana saqué un 98% en un ensayo de inglés. Había entendido mal una pregunta sobre simbolismo y mi respuesta era buena, pero no lo que la maestra quería. Cuando llevé el ensayo a la casa, mamá me sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno y una pluma, y me dijo que escribiera, casi soy digna 500 veces mientras ella me vigilaba. Empecé a escribir, y a las primeras 100 ya tenía la mano entumida. Mamá estaba sentada tomando café y leyendo una revista como si todo fuera lo más normal. A las 200, los dedos me ardían. A las 300, apenas podía sostener el lápiz. Cuando mamá se dio cuenta de que me temblaba la mano, me advirtió que más me valía escribir bien, o tendría que empezar otra vez. Me tardé como 3 horas en terminar, y, cuando por fin acabé, tenía la mano tan acalambrada que ni los dedos podía enderezar. Mamá tomó el cuaderno y contó una por una las líneas. Luego dijo que eso era generoso, comparado con lo que realmente merecía por seguir fallando en ser perfecta. La semana siguiente, Melissa me sacó del salón para avisarme que el investigador del DIF, un señor que se llamaba Lyle Mercado, había programado una visita a la casa. Iba a ir en 3 días para hablar con la familia.
Yo tenía que comportarme normal durante la visita, pero también buscar la forma de decir la verdad si tenía oportunidad. Todo eso se sentía imposible. Mis papás eran expertos en mostrarle a todo el mundo una cara perfecta. Habían engañado a maestros, vecinos y doctores durante años. ¿Cómo iba a lograr que Lyle viera lo que realmente pasaba sin que mis papás se dieran cuenta y luego me castigaran? Melissa me apretó el hombro y me dijo que solo tenía que ser honesta si Lyle me preguntaba a solas, que él ya tenía experiencia y sabía qué buscar. Esa tarde busqué a Leo y a Kaya y los llevé al baño de la biblioteca, donde nadie nos podía oír. Les conté que el DIF iba a venir en 3 días. Les pedí casi suplicando que si les tocaba hablar a solas con el investigador, fueran completamente honestos. A Leo se le fue el color del rostro y empezó a temblarle todo. Me dijo que no se atrevía a arriesgarse a que las cosas se pusieran peor. ¿Y si el DIF no nos cree y luego mis papás se enteran de que mentimos? ¿Qué nos van a hacer después? Yo entendía perfectamente su miedo, pero de verdad necesitaba apoyo. Kaya empezó a parpadear rapidísimo y no dijo nada durante mucho rato. Solo se quedó callada, como si estuviera procesando todo. Finalmente asintió despacio y me dijo que iba a hacer el intento de ser valiente, si se daba la oportunidad de hablar a solas con el investigador. La noche antes de que viniera Lyle, mi papá me llamó a su oficina, cerró la puerta y se sentó en su escritorio con esa cara fría y tranquila que daba mucho más miedo que si estuviera gritando. Me dijo que quería asegurarse de que yo entendía lo que iba a pasar si hacía quedar mal a la familia y decía mentiras al investigador. No mencionó ningún castigo específico, solo dijo que habría consecuencias graves si dañaba la reputación de la familia frente a la comunidad. Hablaba tan bajo y tan calmado que casi no podía ni respirar. Me preguntó si había entendido, y yo solo asentí porque no podía ni hablar. Luego me dijo que me fuera a mi cuarto. Esa noche me quedé viendo el techo, con el corazón a 1000. No pude dormir nada. Al día siguiente, Lyle llegó puntual, a las 3 de la tarde. Mamá había horneado galletas y la casa olía a pura azúcar y vainilla. Abrió la puerta con una sonrisa enorme y lo recibió como si viniera un amigo de visita. Papá salió de su oficina, saludó a Lyle y le soltó una broma de esas sobre el estrés y el drama típico de adolescentes. Luego lo pasaron a la sala y le presumieron el cuadro de calificaciones que tenían colgado en la pared. Mamá le explicó que era solo un sistema divertido para motivarnos y que todos lo habíamos aceptado como familia. Según ella, éramos hijos súper dedicados a quienes nos encantaba llevar la cuenta de nuestros logros. Papá agregó que siempre habíamos sido competitivos, pero en buen plan. Yo estaba sentada en el sillón, viendo cómo acomodaban la realidad a su manera justo enfrente de mí. Técnicamente, nada de lo que dijeron era mentira, pero todo estaba tan torcido. Sí, aceptamos la tabla, pero porque decir que no significaba recibir castigo. Sí, éramos competitivos, pero porque al que sacara la peor calificación, le tocaba ser el sirviente de los demás. Entonces Lyle dijo, me gustaría hablar con cada uno de los niños por separado, si está bien. Y ahí fue cuando las sonrisas de mis papás se volvieron forzadas y tensas. Mi mamá subió la voz cuando respondió, claro, no hay problema. Y mi papá solo dijo, no tenemos nada que esconder. Lyle pidió empezar con Leo y se fueron a la cocina. Mis papás se quedaron cerquita de la puerta, lo suficientemente cerca para ver a Leo, pero no para escuchar bien lo que decían. Desde la sala, yo veía a Leo con los hombros hasta las orejas y las manos apretadas sobre las piernas, claramente cuidando cada palabra que decía para no meterse en problemas. Cuando Lyle volvió a la sala y me miró, sentí que el estómago se me caía porque ya sabía que seguía yo. Me preguntó, ¿podemos hablar afuera, en el porche? Y lo seguí por la cocina hasta la puerta principal. Me temblaban las piernas y sentía el cuerpo rarísimo. Desde la ventana grande veía a mis papás mirándonos desde la sala. Podían ver todo, pero el vidrio era tan grueso que no escuchaban lo que decíamos. Lyle se sentó en los escalones del porche y me dijo, siéntate también. Yo me senté lo más lejos que pude porque no sabía si era una trampa o si de verdad quería ayudarme. Me preguntó cómo estaba y solo me encogí de hombros, porque en serio sentía que si hablaba se me iba a quebrar la voz. Entonces me dijo que había notado algunas cosas durante la visita que le preocupaban, y me preguntó si quería contarle algo sobre lo que pasaba en mi casa. Volté a ver la ventana, donde estaban mis papás, que no se quitaban de ahí, solo mirando. Me temblaban tanto las manos que mejor me senté sobre ellas. Traté de pensar en algo que fuera seguro decir, algo que no me metiera en más broncas, pero que tal vez ayudara. Le dije, con la voz bajita y temblorosa, que tenía fotos de documentos y de otras cosas que guardaba en una cuenta de correo, que si quería podía mandárselas. La cara de Lyle cambió. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y apuntó una dirección de correo en la parte de atrás. Me dijo, mándame todo lo que tengas a este correo. Luego, sin rodeos, me preguntó si me sentía segura en mi casa. Volví a ver por la ventana. Mis papás seguían ahí, mamá con los brazos cruzados y papá con esa expresión fría. Contesté, la mayoría del tiempo. Esa era la respuesta más honesta que podía dar sin quebrarme ahí mismo en el porche. Laila anotó algo en su libreta y me dijo, la mayoría del tiempo no es lo mismo que sí. Me aseguró que iba a investigar todo con mucho más cuidado. Luego regresamos a la casa. Cuando Lyle se fue, se hizo un silencio horrible. De esos que dan miedo porque sabes que algo malo va a pasar, solo que no sabes ni cuándo ni cómo. Mis papás no gritaron, ni siquiera me voltearon a ver por un buen rato. Mamá se metió a la cocina y se puso a lavar los trastes, aunque ya estaban limpios. Y papá se sentó en su sillón a leer el periódico, pero se notaba que ni leía porque no cambiaba de página. Kaya y Leo se subieron rapidísimo a sus cuartos. Yo me quedé sentada en la sala porque en ese momento me daba más miedo irme que quedarme. Al final, papá dobló el periódico y me miró. No dijo nada de lo que le conté a Lyle, solo preguntó, ¿tienes tarea que hacer? Le dije que sí y subí a mi cuarto. La amenaza seguía flotando
flotando en el aire, aunque nadie dijera nada concreto. Sabía que tenía que apurarme, mandar todo a Lyle antes de que mis papás se enteraran de cuánta evidencia había juntado. Esa noche tampoco pude dormir. Me quedé en la cama viendo el reloj pasar. A medianoche seguía despierta, a la 1 igual, y hasta las 2 de la mañana me animé a levantarme. Me fui de puntitas al baño con mi celular, cerré la puerta con seguro y me senté en el piso. Bajé todo el brillo del teléfono para que no se viera la luz por abajo de la puerta. Abrí mi cuenta secreta de correo y empecé a escribir un mensaje para la dirección que me había dado Lyle. Adjunté todas las fotos de los documentos de ADN, luego las de la tabla de calificaciones con todas las X rojas y el signo de interrogación debajo de mi nombre. Escribí toda la cronología de castigos que llevo registrada, el incidente del letrero, cuando le raparon la cabeza a Kaya, la noche que mandaron a Leo al albergue, el aislamiento en el sótano, todo. Agregué una lista de personas que podrían haber visto algo, como la vecina que me vio con el letrero, la trabajadora social del hospital, la que estuvo ahí cuando a Kaya le hicieron el lavado de estómago. En ese momento, me temblaban tanto las manos que me equivocaba mucho al escribir, y tenía que estar corrigiendo todo. Al final, por fin lo mandé. Después borré el mensaje de la carpeta de enviados, borré el historial del navegador y también la caché, asegurándome de que no quedara ningún rastro de lo que acababa de hacer. Me regresé de puntitas a mi cuarto y me metí rapidísimo a la cama. Sentía el corazón tan acelerado que pensé que iba a vomitar, pero ya estaba hecho, lo había mandado todo. Al día siguiente, en la escuela, aproveché mi hora libre para ir directo a la oficina de Melissa, que ya me estaba esperando. Apenas cerró la puerta me dijo, Lyle recibió tu correo, ahora sí van a hacer una investigación más seria. Me explicó que la evidencia que mandé era muy útil y luego me contó, Jing revisó los documentos de ADN y está dispuesta a declarar como perito que son falsos. Eso podría ser clave para demostrar el maltrato psicológico. Sentí una mezcla rarísima entre alivio y miedo. Alivio porque por fin alguien me creía, pero miedo de lo que podía pasar cuando mis papás se enteraran. Le pregunté a Melissa si había alguna forma de demostrar que Kaya y yo sí éramos hermanas, como con una prueba de ADN de verdad que probara que los papeles eran falsos. Melissa se quedó pensando un ratito, y luego me dijo, sí se puede, pero necesitamos que Kaya esté de acuerdo, y tendríamos que tener mucho cuidado de que tus papás no se den cuenta para que no la castiguen. Me comentó que iba a buscar laboratorios que hagan pruebas de hermandad. Le dije que creía que Kaya sí aceptaría si eso ayudaba. Melissa me respondió, voy a hacer unas llamadas. A la hora de la comida fui a buscar a Kaya en la biblioteca. Estaba sola en una mesa de la esquina, estudiando. Me senté junto a ella y primero me aseguré de que nadie estuviera cerca para escucharnos. Le platiqué en voz bajita y le expliqué todo. Le dije, podríamos hacernos una prueba de ADN de verdad para demostrar que mamá y papá mintieron sobre que yo no soy su hija. Su ojo empezó a temblar bien rápido y se quedó viendo su libro un buen rato, sin decir nada. Yo estaba muerta de miedo de que dijera que no, o que le diera tanto miedo que ya no quisiera ayudar, pero después asintió despacito. Me dijo, lo hago si eso ayuda a que salgamos de esto. Me contó que ya estaba cansada de tener miedo todo el tiempo. Sentí un cariño enorme por mi hermana. Es mucho más valiente de lo que yo pensaba. Le apreté la mano debajo de la mesa y solo pude decirle, gracias. Melissa me ayudó a organizar todo. Habló con la enfermera de la escuela y le explicó la situación. La enfermera aceptó ayudar y dijo, Kaya puede venir a mi oficina a dar una muestra de saliva. Todo se va a documentar bien para que sirva como evidencia. Gracias a Jing, Melissa consiguió el nombre de un laboratorio real que hace pruebas de parentesco y que además va a acelerar los resultados porque es un caso de protección infantil. Al día siguiente, Kaya va a la enfermería en su hora de estudio mientras yo la espero en el baño de al lado. Echa un manojo de nervios. Me preocupaba que mis papás se enteraran o que todo saliera peor. Pero 20 minutos después, Kaya salió y me hizo una pequeña seña con la cabeza. Ya estaba. La muestra ya iba camino al laboratorio. Ahora solo nos quedaba esperar los resultados. En la casa, yo volví a hacer mi papel de hija perfecta y muerta de miedo. Saqué 100 en química, 100 en historia, 100 en la tarea de cálculo. Todas las tareas esa semana me salieron perfectas. Mamá me dio 3 estrellitas doradas y me dijo que estaba avanzando para demostrar que valgo. Papá se sentaba a verme hacer la tarea todas las noches y no encontraba ni un solo error. Parecían satisfechos. Seguro pensaban que su revelación del ADN me asustó tanto que volví a ser perfecta. No tienen idea de la evidencia que le mandé a Lyle ni de la muestra de saliva de Kaya que anda por ahí en un laboratorio. No saben que estoy contando los días para que lleguen los resultados. Yo sigo actuando mi papel de hija asustada, obediente y desesperada por agradarles, pero por dentro solo estoy esperando. Un día, Leo me encontró sola en el pasillo entre nuestros cuartos, y después de asegurarse de que mamá y papá no estaban cerca, me susurró que él también ha estado juntando pruebas. Lleva en su celular una lista de cada vez que mencionan la prueba de ADN, cada vez que nos amenazan con castigos, cada vez que nos ponen a competir entre nosotros. Dice que le da mucho miedo hablarle directamente al DIF. Todavía le aterra lo que puedan hacer si se enteran, pero quiere ayudar aunque sea desde las sombras. Me enseña la pantalla de su teléfono y la lista es larguísima. Fechas, horas, citas exactas. Sentí gratitud y tristeza al mismo tiempo. Gratitud porque está tratando de ayudar, y tristeza porque sigue tan asustado que apenas puede con su vida. Le pedí que guardara esa lista en un lugar seguro, donde mamá y papá no la encuentren si revisan su celular. Él asintió y se metió de nuevo a su cuarto. Yo fui al mío y agregué esa información a mi propia documentación. Leo está ayudando. Kaya está ayudando. Todos estamos haciendo equipo aunque estemos muertos de miedo. Tal vez eso sea suficiente. Pasaron 2 semanas eternas en las que todos los días revisaba el celular esperando noticias de la prueba de ADN. Seguía sacando puras calificaciones perfectas porque me daba pavor fallar mientras esperábamos. Mamá me daba más estrellitas doradas y parecía feliz de que su revelación del ADN me hubiera motivado. No tiene idea que estoy contando los días para que los resultados prueben que mintió. El martes,
En mi hora libre, mi celular vibró con una llamada de Melissa. Corrí al baño más cercano y contesté en susurros. Me dijo que ya llegaron los resultados y que la probabilidad de que Kaya y yo seamos hermanas biológicas completas es del 99.9%. Eso significa que los papeles que me enseñaron mis papás eran falsos. Me senté en el baño porque las piernas ya no me respondían. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el celular. Sentí, por un lado, un alivio enorme de saber que no soy adoptada, que no estoy rota y sí soy su hija. Pero por otro lado, me cayó una tristeza brutal de saber que me mintieron con algo tan fuerte solo para castigarme por una mala calificación. Melissa me preguntó si estaba bien y le contesté que sí, aunque ya estaba llorando y casi no podía hablar. Me dijo que me tomara mi tiempo y que ella estaría en su oficina cuando yo estuviera lista. Me quedé ahí 10 minutos, solo respirando y tratando de asimilar todo. Mis papás inventaron documentos falsos de ADN. Seguro pasaron horas haciéndolo solo para tener un arma por si alguno de nosotros fallaba. Eso no es algo que hagan los papás normales, ni de broma. Cuando por fin salí del baño, fui directo a la oficina de Melissa. Ella cerró la puerta y me dejó sentarme un rato en silencio, antes de explicarme qué íbamos a hacer ahora. Hank está armando un reporte súper detallado sobre cómo los documentos de ADN son falsos y cómo la prueba real de hermanas deja claro que todo lo que dijeron fue mentira. En el reporte también va a explicar el daño psicológico que causa usar pruebas genéticas falsas como castigo. Melissa dice que ese reporte va a ser clave para el caso del DIF, porque demuestra que mis papás inventaron pruebas a propósito para manipularme. Le pregunto cuánto va a tardar y me responde que Jing lo está terminando rapidísimo por el tema de la protección infantil, que seguro en unos días ya está listo. Así Lyle va a tener todo lo necesario para tomar medidas más fuertes. Yo me siento entre esperanza y terror. Esperanza de que esto realmente funcione y terror de lo que pueda pasar si no. 3 días después, Melissa me cita de nuevo en su oficina y me avisa que Lyle quiere agendar otra reunión, pero esta vez va a ser en la escuela y con el director Dustin McDaniel presente. Me explica que si el director va a estar ahí, es porque las cosas ya se pusieron mucho más serias y oficiales. A mis papás les avisan que tienen que ir a una junta por preocupaciones académicas sobre mí, pero yo siento que se me va el alma al piso porque está clarísimo que es solo una excusa y que mis papás van a sospechar que algo raro pasa. Melissa me dice que la reunión es el próximo martes, así que tenemos 5 días para prepararnos. Me pregunta si creo que mis papás ya sospechan y le digo que sí, segurísimo. Cuando la escuela les llamó, la voz de mi mamá por teléfono sonaba durísima, como enojada. Me preguntó 3 veces si había hablado con alguien sobre cosas de la familia, y yo le dije que no, pero obvio se notó que no me creyó. Esa noche, mis papás me sientan en la mesa de la cocina. El cuadro de calificaciones está pegado en la pared detrás de ellos, con mi signo de interrogación todavía ahí bajo mi nombre. Mi papá me mira con esa cara fría que pone cuando está furioso. Me dice, con su voz más helada, que más me vale no haber andado contando mentiras de la familia, porque si dañé su reputación va a haber consecuencias graves. Mi mamá remata diciendo que la prueba de ADN demuestra que ni siquiera soy realmente su hija, que si me convierto en un problema, siempre pueden mandarme lejos. Lo dice tan tranquila, como si hablara del clima, pero la amenaza es clarísima. Yo me obligo a verme asustada y confundida y les prometo que no he dicho nada malo de ellos. Mi papá me clava la mirada, como si quisiera leerme la mente. Luego me advierte que más me vale portarme bien en la junta de la escuela, o me va a ir muy mal. No explican en qué consisten esas consecuencias, pero ni hace falta. Yo ya sé perfectamente lo que pueden hacer cuando se sienten decepcionados. Casi no duermo esa noche. Cada vez que cierro los ojos me imagino que la junta sale fatal, que mis papás convencen a todos de que miento, que me llevan a casa y me encierran en el sótano para siempre, o que de plano sí me mandan lejos. Pero también sé que tal vez esta sea mi única oportunidad de librarme de ellos. Si no hago algo ahora, me voy a quedar atrapada hasta los 18, y para entonces, quién sabe cuánto daño me habrán hecho. Así que, al día siguiente, antes de irme a la escuela, preparo una bolsita con lo más necesario, un cambio de ropa, mi cepillo de dientes, el cuaderno donde he anotado todo, y algo de dinero que he ido guardando de cumpleaños. La escondo en mi casillero por si tengo que salir corriendo y ya no puedo regresar a casa. Melissa me dijo que el DIF podría conseguirme un lugar seguro de emergencia si la cosa se pone fea. Espero que no llegue a tanto, pero tengo que estar preparada. Los días antes de la junta se hacen eternos. Saco puros 10 y me porto como la hija obediente y asustada que esperan ver. En la casa no hablo casi nada y hago todo lo que me piden. En la escuela, a escondidas, me preparo con Melissa. Ella me ayuda a practicar qué decir si mis papás tratan de que mienta. Me recuerda que Lyle y el director McDaniel van a estar ahí para apoyarme. Me asegura que, pase lo que pase en esa sala, hice lo correcto al denunciar. Aún así, cada vez que pienso en el martes, me da pavor. Por fin, llega el día. La junta está agendada justo saliendo de clases, en la sala de juntas del director McDaniel. Ese día no puedo concentrarme en nada. Me tiemblan las manos cuando trato de escribir y a la hora de la comida ni hambre me da. Kaya me encuentra en el pasillo entre clases y me aprieta la mano. Me susurra, suerte. Y ahí caigo en cuenta que seguro Melissa ya le contó todo lo que iba a pasar hoy. Cuando suena la campana final camino despacito hacia la oficina principal. Siento las piernas pesadas, como si caminara en lodo. La puerta del salón de juntas está cerrada, pero alcanzo a oír voces dentro. Respiro hondo y toco la puerta. El director McDaniel la abre. El salón tiene una mesa grande con varias sillas alrededor. Lyle está de un lado con Melissa a su lado. Mis papás del otro lado se ven súper tranquilos y profesionales, pero yo siento su enojo hasta el otro extremo del cuarto, como si apretara el aire. Mi mamá me sonríe,
pero su sonrisa ni le llega a los ojos. Mi papá solo señala una silla vacía junto a ellos. Me siento y el director cierra la puerta. Explica que estamos ahí para hablar de unas preocupaciones que han salido a la luz y que todos vamos a tener oportunidad de hablar. Hay un teléfono en medio de la mesa y dice que Jing está disponible si hace falta. Las sonrisas de mis papás se ponen aún más tensas cuando oyen eso. Lyle empieza contando que hay información sobre lo que pasa en mi casa, que el DIF tiene que atender unas acusaciones muy graves sobre el trato a los hijos. Mis papás, de inmediato, se ponen a la defensiva. Mi mamá dice que todo lo que han hecho es por nuestro bien y que han sacrificado muchísimo para darnos oportunidades. Mi papá dice que soy una adolescente exagerada que dramatiza lo que es una crianza normal, solo porque no me gusta que me exijan. Según él, todos los papás presionan a sus hijos y que solo somos más dedicados que otras familias. Mi mamá asiente y dice que le duele que invente historias nada más porque me fue mal en una calificación. Hablan tan convincente y preocupados que si yo no supiera la verdad, les creería. Pero entonces Lyle abre una carpeta y empieza a mostrar pruebas. Las fotos de la tabla de calificaciones con todas las X rojas y el signo de interrogación bajo mi nombre. La línea de tiempo que hice documentando los castigos con fechas y detalles. Declaraciones de vecinos que vieron lo del cartel. Lo que dijo la trabajadora social del hospital sobre Kaya después de su intento de suicidio. Con cada prueba, las máscaras de mis papás empiezan a caer. La sonrisa de mi mamá se ve más falsa y la quijada de mi papá se tensa cada vez más. Tratan de interrumpir, pero Lyle sigue hablando con esa voz tranquila y firme que no se le quiebra. Comienza a enumerar los castigos, que si rapar la cabeza, el aislamiento en el sótano o dejarnos abandonados en el albergue. Cuando termina, el ambiente en el cuarto se pone tan pesado que ni el aire se mueve. Papá es el primero en reaccionar y trata de defenderse con la famosa prueba de ADN, diciendo que soy una hija problemática, que ni siquiera soy su hija biológica y que todo lo que he contado es invento para llamar la atención. Afirma que la prueba de ADN es la prueba de que no soy realmente su hija y que por eso me porto así. Mamá asiente y agrega que, a pesar de saber que no era su hija biológica, trataron de apoyarme, pero que solo he sido malagradecida y manipuladora. Por un momento, ese miedo de antes me quiere alcanzar. ¿Y si les creen? Pero entonces Lyle saca otro papel, completamente tranquilo. Presenta el informe de Jing, la experta en genética, sobre los documentos de ADN falsificados y muestra los verdaderos resultados de la prueba de hermanos que comprueban que Kaya y yo sí somos hermanas biológicas. Explica que eso quiere decir que los papeles que mis papás me enseñaron fueron inventados. Veo cómo les cambia la cara a los dos cuando se dan cuenta que su mentira ya no les sirvió. Mamá se queda con la boca entreabierta y a papá se le sube la sangre al rostro. Me da miedo verlos así de fuera de control, pero al mismo tiempo siento un tipo de alivio, como una justicia extraña. Mintieron y ya nadie les cree. El director McDaniel toma el teléfono y marca el número de Jing. La pone en altavoz. Jing se presenta y explica quién es, todo con un tono profesional y directo. Analiza los documentos de ADN y va señalando con claridad cómo el nombre del laboratorio ni siquiera existe en los registros oficiales, cómo el formato de los papeles no cuadra con lo que se usa en la industria, y que la supuesta prueba que mis papás decían tener ni sentido tiene con lo que muestran los resultados. Dice que todo parece una plantilla sacada de internet con datos inventados. Después habla del daño psicológico de usar pruebas falsas como castigo, y explica que decirle a un niño que no es parte de la familia, solo por un error en la escuela, es un abuso emocional gravísimo. Mis papás intentan meterse varias veces, pero el director McDaniel les pide, sin titubear, que dejen terminar de hablar a Jing. Cuando ella concluye, vuelve ese silencio incómodo y denso. Mis papás se quedan ahí, molestos y exhibidos, y por primera vez me cae el 20 de que quizá esta vez no se van a salir con la suya. El rostro de mamá se derrumba y las lágrimas comienzan a salirle. Estira sus manos temblorosas hacia mí sobre la mesa y dice, solo queríamos que triunfaras, queríamos motivarte, te amamos mucho, pero su voz suena tan falsa que hasta yo lo noto, y alcanzo a ver a Lyle mirándola con una expresión completamente seria. Saca su carpeta y empieza a leer sus notas con esa misma voz tranquila de siempre. Habla del castigo del cartel, cuando me dejaron bajo el sol de julio 4 horas. Menciona lo de raparle la cabeza a Kaya cuando iba en quinto, lo del encierro en el sótano sin comer durante 3 días, y lo de dejar a Leo toda una noche en un albergue cuando tenía 12. A cada cosa que menciona, el llanto falso de mamá se vuelve más fuerte y desesperado, como si intentara que todo se olvidara así de fácil. Papá, por su lado, está tan tenso que parece una estatua, con la quijada apretada. Lyle termina su lista y los mira directo. Ni sus lágrimas alcanzan para que esto suene como una crianza normal. Dice muy bajito. La sala se queda callada. Solo se escucha el llanto de mamá, cada vez más forzado. Lyle saca otro documento y siento que el estómago se me cae, porque sé que se viene algo fuerte. Con base en la evidencia que hemos revisado y el testimonio de los expertos, anuncia, CPS va a implementar un plan de seguridad inmediato. Explica que los 3 niños van a irse a casas de acogida temporales, mientras mis papás pasan por una evaluación psicológica y toman cursos obligatorios de crianza. Papá se levanta de golpe y tira la silla, enrojecido y gritando que esto es ilegal, que están violando sus derechos y que en ese mismo instante va a llamar a su abogado. Mamá de inmediato deja de llorar y se suma con una voz fría y dura, diciendo que no pueden quitarles a sus hijos así nomás, sin razón. Pero Lyle ni se inmuta, apenas se mueve y mantiene la calma.
La seguridad de los niños es prioridad sobre cualquier preferencia de los padres, afirma. La evidencia de abuso emocional y psicológico es clara y está documentada. El simple hecho de haber falsificado pruebas de ADN ya es algo gravísimo. El director McDaniel asiente y dice que la escuela apoya totalmente la decisión, considerando lo que han presenciado. Empiezo a temblar tanto que me castañetean los dientes. Siento que todo el cuerpo me vibra y no puedo controlarlo. Lyle me voltea a ver y suaviza un poco su expresión. Hoy te vas a ir con una familia temporal, me dice. Vamos a organizar para que recojas tus cosas con seguridad. Intento entender lo que está diciendo, pero mi mente está hecha un caos. Melissa se me acerca y me pone la mano en el hombro. Hiciste lo correcto, me susurra. Te protegiste a ti y a tus hermanos. Esto es el principio para que todo cambie. Quiero creerle, pero también me asusta lo que viene. Papá sigue gritando sobre abogados, derechos, y nos reclama que somos unos malagradecidos. Mamá ahora está fría, furiosa y callada, y eso da más miedo que los gritos. El director McDaniel vuelve a tomar su teléfono y llama. 20 minutos después tocan la puerta y entra un miembro del personal con Kaya y Leo, que llegan con la cara llena de confusión y miedo. A Kaya le tiembla el ojo sin parar y Leo tiene las manos metidas en los bolsillos, seguro para evitar arrancarse el pelo. Lyle les indica que se sienten y les explica, con palabras sencillas, que van a ir a lugares seguros donde los van a cuidar. Veo cómo sus caras pasan de la confusión al miedo, y poco a poco, a un alivio tímido. A Leo se le llenan los ojos de lágrimas y le empiezan a escurrir sin hacer ruido. El ojo de Kaya tiembla más, pero ella también asiente despacito. ¿Entienden lo que les estoy diciendo?, les pregunta Lyle a los dos. Asienten otra vez, y Leo se limpia la cara con la manga. Kaya mete la mano por debajo de la mesa y me aprieta la mía tan fuerte que me duele. De pronto, mamá se pone de pie de golpe, y la silla chirría contra el piso. Exigimos hablar con nuestros hijos en privado, dice con esa voz helada y contenida. Lyle niega con la cabeza. De ahora en adelante, todo contacto será supervisado, responde muy serio. Eso es parte del plan de seguridad. Finalmente, la máscara de papá se rompe. Empieza a gritarnos que somos unos malagradecidos, que estamos destruyendo a la familia y tirando por la borda todo lo que construyeron. Nos asegura que nos vamos a arrepentir toda la vida. Nos llama débiles y dice que nunca vamos a sobrevivir allá afuera sin ellos. Mamá se suma y empiezan a enumerar todos los sacrificios que hicieron, como si les estuviéramos echando en cara todo lo que nos dieron. El director McDaniel se pone de pie y con voz firme les dice que tienen que salir del edificio o va a llamar a seguridad. Sus gritos solo confirman todo lo que hemos dicho de ustedes, agrega Lyle en voz baja. Por fin, mis papás se van hechos una furia, pero todavía alcanzo a oír a mi papá gritando en el pasillo algo de abogados y demandas. La sala de juntas se queda extrañamente en silencio cuando se van. Lyle hace unas llamadas mientras nosotros seguimos ahí, en shock. Melissa nos trae agua y unos pañuelos. Leo sigue llorando en silencio, y Kaya no me suelta la mano. Al cabo de una hora llega una señora que se presenta como Fernanda Brooks. Tiene una mirada muy cálida, y su voz es suave. Nos explica que tiene experiencia con chavos que vienen de escuelas súper exigentes. Hoy me voy a su casa. Para Kaya llega otra persona y para Leo alguien diferente. Nos abrazamos con todas nuestras fuerzas antes de separarnos. Kaya me susurra un «cuídate» y Leo solo me aprieta fuerte. Fernanda me lleva a su casa, que está en una colonia muy tranquila. La casa es chiquita, está bien ordenada y no hay ni una calificación colgada en las paredes. No hay tachitas rojas ni estrellas doradas, solo fotos familiares y unas cuantas plantas. Aquí la primera regla es que te puedes equivocar y no pasa nada. Nadie te va a castigar, me dice Fernanda mientras me muestra mi cuarto. Asiento, pero la neta todavía no le creo del todo. Esa noche estoy sentado en el escritorio de mi nuevo cuarto, haciendo la tarea que tengo para mañana. Termino una hoja de matemáticas y, como siempre, reviso mis respuestas 3 veces. Cuando calculo mi calificación, me sale un 96%. Siento que el pecho se me aprieta y de repente no puedo respirar bien. Me tiemblan las manos y la hoja se me borra de la vista. Estoy seguro de que me van a castigar. Mi cabeza no para de gritar por lo que se supone que viene, aunque ya no estoy en mi casa. Fernanda debe escuchar algo, porque aparece en la puerta. Me ve hiperventilando sobre la tarea y se sienta a mi lado. No me toca, pero me habla con esa voz tranquila y pareja. Inhala contando 4, me dice. Sostén 4, exhala 4. Lo hace conmigo hasta que me tranquilizo. ¿Qué pasó?, me pregunta con voz suave. Le enseño la hoja con mi 96%. La ve, y luego me mira a los ojos. Las calificaciones solo te dicen qué aprendiste, no dicen nada de tu valor como persona. Un 96% quiere decir que entendiste casi todo súper bien, y solo hay una parte pequeña que puedes volver a revisar si quieres. Eso es todo lo que significa. Quiero creerle, pero después de 17 años de vivir así, no es fácil borrarlo en una noche. En las siguientes semanas empiezo a ir con un terapeuta que se llama Wesley Klein. Su consultorio es cómodo, los sillones son bien suaves y nunca me hace sentir que tengo prisa. Es especialista en recuperación de abuso y trauma por perfeccionismo. En sus sesiones me ayuda a darme cuenta de que lo que hicieron mis papás no fue una crianza normal. Me explica que su miedo a la pobreza jamás va a justificar el daño que causaron. Me enseña técnicas para manejar el pánico cuando me equivoco. Es un proceso lento y a veces todavía siento ese miedo de antes. Pero poco a poco empiezo a ver que las calificaciones sí, de verdad, solo son información, no armas. Kaya se queda con otra familia de acogida que sabe cómo ayudar cuando alguien ha intentado suicidarse. Hablamos por teléfono cuando nos supervisan y me cuenta que está recibiendo tratamiento para el tic que le sale por ansiedad. Ella también está viendo a un terapeuta y está aprendiendo que su valor no depende de hacer todo perfecto. Su ojo todavía le tiembla, pero ya casi no le pasa. Leo va a un lugar especializado donde lo ayudan con el problema de arrancarse el cabello y con sus broncas para dormir. Está trabajando con alguien que sí entiende lo que pasa cuando vives con trauma. Cuando hablamos, se escucha cansado, pero también un poco más esperanzado. Todos nos estamos empezando a
estabilizar en lugares donde equivocarse no es el fin del mundo. En la escuela nos pusieron apoyos a los tres. Nos dan tiempo extra en los exámenes si lo necesitamos. Podemos volver a hacer tareas para entender mejor. Y tenemos juntas regulares con orientadores que sí se preocupan por nuestro bienestar, no solo por los números. Por primera vez en mi vida, entrego un ensayo sabiendo que no está perfecto. Hasta yo puedo ver las fallas en mi argumento. Y sé que mi conclusión podría ser más fuerte. Cuando me regresan un 89%, me vuelve a apretar el pecho y me tiemblan las manos. Pero me acuerdo de lo que dijo Fernanda y lo que he aprendido con Wesley. Respiro profundo. Esta vez no me derrumbo. Leo los comentarios de la maestra sobre lo que hice bien y lo que puedo mejorar. Y después sigo con la siguiente tarea, sin quedarme horas dándome latigazos por no ser perfecto. Unas semanas después, Lyle me llama para avisarme cómo va el caso con mis papás. Y me dice que tendrán que tomar clases para padres y pasar evaluaciones psicológicas antes de que alguien siquiera piense en dejarlos acercarse a nosotros. Dice que están peleando todo y diciéndole a quien sea que somos unos mentirosos y desagradecidos. Hay una parte de mí que se siente fatal por haber separado a la familia, porque así de fuerte es el lavado de cerebro de 17 años. Pero Wesley me ayuda a trabajarlo en las sesiones, pidiéndome que escriba cómo sería realmente una familia sana, y luego que lo compare con lo que yo viví. Cuando anoto todos los castigos, amenazas y manipulaciones, se vuelve obvio que ellos rompieron la familia mucho antes de que yo hablara. La culpa todavía aparece a veces, pero voy aprendiendo a reconocerla como su voz en mi cabeza, no como lo que yo realmente siento. 3 meses después de estar aquí, Fernanda me acompaña a la oficina de registros del condado para pedir mi acta de nacimiento porque necesito el papel oficial. El de la ventanilla me da el documento, y yo me quedo ahí, en el lobby, leyendo los nombres de mis papás como madre y padre, y al final el sello del estado. Es lo mismo que ya decía la prueba de ADN, pero tener el papel en la mano se siente diferente, como si estuviera recuperando una parte de mí que intentaron robarme con su carpeta falsa. Fernanda no dice nada, solo se queda junto a mí mientras doblo el acta con mucho cuidado y la guardo en mi mochila. Estoy aprendiendo a aceptar ser imperfecto en cosas chiquitas que para mí todavía son gigantes. Me permito dormir 1 hora extra el sábado en vez de estudiar y ya no me da un ataque de ansiedad por eso. Entrego tareas que están bien, aunque no sean perfectas. Y me repito que un 87% solo significa que entendí la mayor parte del tema. Empiezo a imaginarme un futuro donde mi valor no depende de que me pongan estrellitas doradas en una tabla, ni de que me llenen de taches rojos con marcador. Kaya ya volvió a terapia y su tic en el ojo va mejorando. Todavía no se le quita por completo, pero ya no le pasa todo el tiempo. Leo ya tiene un plan para controlar su ansiedad y dejar de arrancarse el cabello, y hasta le está empezando a salir de nuevo en algunas partes. Nuestros papás siguen bajo la vigilancia del DIF y solo pueden vernos cuando están supervisados, así que aunque ellos no estén cambiando mucho, por lo menos ya no pueden hacernos daño. El camino que viene no es ni perfecto ni fácil, pero por primera vez nos sentimos lo bastante seguros como para comenzar a sanar. Ahora estoy aprendiendo a vivir una vida donde sacar un 93% es solo eso, una calificación, y no algo que alguien usa para lastimarme. Bueno, ahora te toca a ti. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios, de verdad quiero saber. Y si te gustó esto, suscríbete porque así es cada video. Me encantaría conocer tu opinión.